Un extraño puede ganarse la confianza de tu hijo en menos de una semana, sin que tú lo notes. I won't tell anyone. It can be secret. Eso es grooming y está pasando todos los días. ¿Sabes cómo proteger a los tuyos? Te lo explico claro en este episodio de Suelta el Ruido. Este programa es presentado por Southday Kia. Conduce con seguridad, decide con libertad. ¿Sabías que miles de jóvenes son víctimas de grooming cada año? Muchas veces sin que sus familias lo sepan, hasta que es demasiado tarde. Hoy en Suelta el Ruido vamos a profundizar en este tema crucial para proteger a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. El término grooming proviene del inglés y originalmente significa preparar o acondicionar. En el mundo digital se refiere a la estrategia que usan algunos adultos para ganarse la confianza de un menor, en muchos casos a través de redes sociales, videojuegos o chats, con el fin de manipularlo emocional y psicológicamente y luego abusar sexualmente de él. Este proceso no ocurre de un día para otro, es gradual, silencioso, peligroso. Puede comenzar con elogios, regalos virtuales, pero pronto evoluciona hacia el aislamiento del menor y la introducción de conversaciones sexuales o peticiones explícitas. El grooming no siempre se da por motivación personal. En algunos casos, los groomers, como se les llama, buscan material que luego es distribuido e incluso vendido en redes criminales ocultas en lo que se conoce como la web profunda. Y aunque parezca increíble, muchos de estos depredadores se hacen pasar por adolescentes, construyen perfiles falsos y operan en total anonimato. Por eso, identificar este fenómeno y hablar de él es un paso clave para prevenirlo. Escucha este dato tan interesante. 62% de los autos nuevos en Estados Unidos son manejados por mujeres, pero muchas aún sienten presión al momento de comprarlos. Y por eso quiero contarte sobre Hair Drive, Hair Voice, el programa de Southday Kia que te acompaña paso a paso para que comprar un carro no sea estresante, sin juicios, sin presión y con un equipo dispuesto en todo momento a ayudarte para que tomes la mejor decisión, con claridad, con seguridad, porque no importa si es tu primer auto o el siguiente, aquí no estás sola. Visita southdaykia.com/Hair Drive, Hair Voice y toma el control del volante en tu idioma, a tu ritmo. Bueno, tenemos a Hernán Navarro. Él es abogado, además director de la ONG, la organización no gubernamental Grooming Argentina, y fundador de la organización Grooming LATAM, Latinoamérica. Esto es una iniciativa importantísima porque lo que está buscando nuestro invitado justamente es orientar de la mejor manera, dar información de primera mano sobre este drama denominado grooming hoy en día. Quizás tenía otro nombre anteriormente, pero igual el drama es el mismo. Bienvenido. ¿Qué tal, Gladys? Un placer muy grande hablar con vos. Y con usted queremos justamente explorar ese mundo tan oscuro, en este caso del depredador, que hay hoy en día, para qué se están usando las redes sociales y alrededor de cuántas víctimas podemos tener en la actualidad como consecuencia también del uso del mundo digital. A ver, Gladys, hablamos de la expresión de la pedofilia incidiendo en la vida de las niñas, niños y adolescentes de manera omnipresente mediante cualquier plataforma digital. Lo que quiero decir es que la pedofilia ha encontrado en las tecnologías el vehículo de contacto y de proximidad para con cualquier niña, niño o adolescente en cualquier parte del planeta, donde en contraposición a este accionar perverso, a esta matriz perversa, la cual yo considero a la pedofilia como la segunda red criminal más grande en el mundo, después del narcotráfico. En contraposición a esto vemos niñas, niños y adolescentes accediendo de manera cada vez más prematura a sus primeros teléfonos. En promedio en América Latina ya son 3 de cada 10 quienes lo hacen antes de los 9 años. Es decir, 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes tienen su primer teléfono antes de los 9 años. La hiperconectividad, que es un fenómeno que se ha conjugado a partir de la pandemia, los índices en América Latina rondan las 6 horas diarias de conectividad. Por eso digo que estamos en un momento clave donde la falta de educación digital en las escuelas, la ausencia de diálogo horizontal en casa, la ausencia de presencia genuina, consciente de un padre en la familia, la incidencia de la pedofilia bombardeando la vida de las infancias y adolescencias en cualquier plataforma digital. Bueno, esto arroja como resultado hoy una tormenta perfecta para
el incremento de la vulnerabilidad permanente Claro. al punto tal, cierro la idea con esto, que los chicos y las chicas son potencialmente víctimas las 24 horas. El grooming no siempre luce igual. Existen distintos tipos y formas en las que un adulto puede acercarse a un menor con fines abusivos. Algunos groomers usan el grooming emocional, donde se presentan como confidentes, amigos o incluso como parejas románticas. Otros aplican el grooming económico, ofreciendo regalos, dinero o acceso a juegos en línea. También existe el grooming por intimidación, que se da cuando el agresor amenaza al menor con divulgar imágenes íntimas o con hacerle daño si no accede a sus demandas. Pero aunque las formas varíen, el patrón suele seguir 5 etapas. Primero, contacto inicial. El depredador ubica a su víctima, generalmente en plataformas donde los menores pasan mucho tiempo. Segundo, construcción de confianza. Finge interés, comprensión o empatía para ganarse la atención y el afecto del menor. Tercero, aislamiento. Induce al menor a ocultar la relación, debilitando la comunicación con sus padres o entorno cercano. Cuarto, sexualización. Introduce conversaciones o contenidos de carácter sexual, normalizando lo que no es normal. Quinto, explotación. Pide imágenes, encuentros físicos o favores sexuales, a veces bajo amenaza o chantaje. Reconocer estas etapas es vital para prevenir el daño. La prevención comienza entendiendo cómo operan estos manipuladores. Wow, qué fuerte, porque además hay varias cosas que ha dicho que me han llamado mucho la atención cuando dice que como organización criminal, primero el narcotráfico, ¿no? Acechando el planeta, y en segundo lugar ubica a los pedófilos. Yo pensaba que en Sí. segundo lugar estaba, por ejemplo, la prostitución. Claro, hay una mezcla, ¿no? También dentro del concepto, pero Exacto. así es, y ahí me gustaría que entráramos además a explicar para que los padres lo tengan bastante claro, porque encontraron en este mundo digital, en las redes sociales, etcétera, el recurso perfecto para llegar a nuestros hijos, ¿cierto? Sí, y en contraposición a eso, vemos que la sociedad, digo, el mundo adulto en general, está anestesiado en materia digital. Es decir, hoy un padre sigue mirando con anteojos con los anteojos o en clave de vida física, pero no en clave digital. A diferencia de estas generaciones de niñas y de niños que piensan primero en clave digital y luego en clave física. Estamos en un cambio de paradigma, en un cambio de época donde esa distancia en términos generacionales, en términos de destrezas, en términos de habilidades, lamentablemente termina siendo, por supuesto de manera indirecta, pero termina siendo funcional a esta industria perversa que encuentra en Internet la posibilidad de, como lo hemos visto en causas judiciales, un solo pedófilo hablando de manera permanente, de manera simultánea, con hasta 200 perfiles de niñas, niños, adolescentes, un solo pedófilo con más de 100.000 archivos de violencia sexual, mal llamado pornografía infantil, de niñas, niños y adolescentes. Bueno, estamos frente, y digo, no exageramos cuando decimos que estamos frente a una pandemia en las sombras. No exageramos cuando decimos que debemos y deben los estados subir al ring, reconociendo como enemigo público a la pedofilia. Los estados hoy no reconocen como enemigo público a este sector perverso, a esta industria perversa que viene degradando el tejido social de manera silenciosa hace 25 años desde la llegada de Internet. Entonces estamos en un momento clave para reaccionar. Yo entiendo que no se le puede enseñar a nadar a alguien justo en el momento cuando se está ahogando, pero digo, estamos llegando tarde y el hecho de llegar tarde implica lamentar víctimas. Estamos frente al delito, según nuestro criterio, Gladys, el delito de mayor gravedad de este siglo en materia digital Un hacia horror. las niñas, niños y adolescentes. Pero es un horror desde todo punto de vista, además, ¿no? La existencia del pedófilo que ha sido desde siempre. Y ahí también un poco la Siempre. inquietud que tengo con relación al tema, porque hoy en día, como dice, esto es un problema mayor, gigante, mayúsculo, pero siempre se ha reportado que el pedófilo generalmente está en el propio núcleo familiar, en el círculo de confianza del niño, niña o adolescente. Sí, y ahí un dato, es interesantísimo lo que traes. Fíjate que cuando analizamos desde nuestra institución históricamente lo que denominamos la cultura del abuso, ¿no? La cultura de la violación, históricamente nuestros padres y nuestros abuelos nos decían, cuídate de los desconocidos, pero en realidad la persona que cometía el acto de violencia sexual no era un desconocido, era una persona del entorno. Por eso es
tremendamente vinculante lo que vos decís, y ahí también estas narrativas vienen muchas veces por la propia desinformación, por la propia ausencia de conocimiento de la evidencia empírica, viene a ser distorsionada. Por eso hay una percepción distorsionada de la realidad. Hoy un padre o una madre que históricamente se ocupaba y lamentablemente se preocupaba cuando su hijo salía de casa, ¿no? Cerraba la puerta y salía de casa. En este momento ese padre se debe ocupar y lastimosamente o lamentablemente también preocupar por lo que sucede puertas adentro de casa, porque el enemigo es invisible, ingresa por Wi-Fi. Elegir lo esencial al empacar es clave, igual que con un auto. En South Dade Kia encontrarás el vehículo ideal para cualquier aventura. Yo creo que hay dos niveles aquí de pedofilia, ¿no? Y de respuesta por parte de nosotros, los padres, en la protección de nuestros hijos. Porque por un lado está eso que describe muy bien, que está agarrando cada vez más fuerza, que es el uso del mundo digital para llegarle a los hijos, para llegar a los niños, niñas y adolescentes. Pero por otro lado está esa dinámica, como le explico, de familiar donde hay abusos o puede haber abusos. De hecho, muchos reportes también, lo que nos llega a veces es de abusos así, pero también con el tabú propio de ser de la familia y que no se reporte, no se denuncie, no se aborde, que se le larga, ¿no? A esto que termina volviéndose pues un problema general mayor para con un amplificador, niño. Gladys, con un amplificador a esto que bien señalás. Hoy ese acto de violencia sexual, yo no hablo de abuso sexual, porque creo que debemos corregir la narrativa, porque el lenguaje construye escenarios y construye realidades. Y hablar de abuso, etimológicamente, refiere al exceso de uso o al uso inapropiado. Nadie puede usar a una persona, solo se puede usar un objeto. Es la propia pedagogía de la crueldad la que emplea la pedofilia y la que observa a los niños, niñas, adolescentes, no como sujetos, sino como objetos. Por eso creo que debemos poner el énfasis, sin ambigüedades, en el acto de violencia sexual, donde el peso del acto recaiga sobre el victimario y ya no sobre la víctima. Y cierro con esto que te quería decir, que me parece tremendamente vinculante a lo que señalabas. En este punto central, hoy los actos de violencia sexual, también intrafamiliares, pueden ser conducentes a lo que nosotros entendemos como la producción del material de violencia sexual de niñas, niños y adolescentes, mal llamado pornografía infantil. Digo mal llamado porque los niños y las niñas no son actores porno, sino que son víctimas de violencia sexual. De vuelta al lenguaje construyendo realidades. Y en esto tan particular, vemos que en la mayoría de los países del mundo, este tipo de delitos ha crecido drásticamente. El grooming y la mal llamada pornografía infantil, dos delitos intrínsecamente relacionados a vulnerar la integridad sexual de las niñas, niñas y adolescentes, están creciendo drásticamente en todo el mundo. Por eso ahí es donde decimos que la pedofilia se está expresando, está volcando su matriz perversa en cualquier plataforma digital, lo que conduce a la hipersexualidad prematura de las infancias, lo que conduce a códigos de lenguaje propios de la pedofilia naturalizándose en los niños. Bueno, estamos verdaderamente frente a un cambio de paradigma, por eso le pedimos a las familias, por eso le pedimos a los estados reacción, a la industria tecnológica reacción. Esta red que hemos lanzado hace 2 años, Grooming Latam, que hoy ya se compone de 32 organizaciones de 15 países de América Latina, viene a construir la primera expresión de lucha de cara frente a la pedofilia en Internet. Por eso los datos que presentamos en México hace tan solo 20 días vienen a poner la voz de las niñas, niños y adolescentes con evidencia empírica real para que el mundo se despierte y pueda comprender que lo que pasa en Internet no es virtual, sino que es real. Las estadísticas son alarmantes, pero los testimonios lo hacen más real. Según Grooming Latam, 4 de cada 10 niños y adolescentes en América Latina han hablado con desconocidos en Internet y 1 de cada 4 ha recibido solicitudes de fotos íntimas. Un caso reciente es el de Harrison Haynes, quien fue víctima de grooming a los 12 años a través de un videojuego. El agresor, que se hizo pasar por un joven de 19 años, lo manipuló emocionalmente durante 1 año entero. Harrison escondía todo por miedo y vergüenza, hasta que su familia descubrió lo que ocurría.
Hoy él comparte su historia públicamente para alertar a otros. Otro caso estremecedor ocurrió en Alemania, donde un joven de 20 años fue arrestado en 2024 por liderar una red internacional que manipulaba a menores, llevándolos incluso a la autolesión y al suicidio. Esta red operaba en la web profunda y tenía cientos de víctimas en distintos países. En Estados Unidos, la llamada Operación Soteria Shield logró arrestar a 244 personas vinculadas a la explotación sexual de menores en línea y rescató a más de 100 niños. Estos no son hechos aislados, son señales urgentes. Por eso hablamos de esto, porque el silencio protege al agresor. Informar y actuar protege a los niños. Hay lo que llaman un internet profundo, ¿no? La web profunda, donde ocurren estas otras cosas más sórdidas. Es una cosa espantosa, todo es muy sórdido, pero ¿hasta qué punto hay más gente así? ¿O siempre ha existido, solo que ahora tienen esta opción que los favorece? Siempre ha existido, solo que con la llegada de Internet le permite a esta industria, que no son personas enfermas, son personas organizadas, que se mueven de manera subrepticia, es decir, de manera oculta, que se mueven de manera empresarial, porque como toda industria, como todo crimen organizado se mueve de manera empresarial, ha encontrado en Internet el vehículo de excelencia y el espacio de excelencia. Ya no solamente en la Internet superficial, que tiene que ver con la Internet donde habitamos todos y todas, sino en la Internet profunda y fundamentalmente en la Internet oscura, la dark web. Ahí es donde las comunidades graves de la pedofilia generan trueque del contenido, venden el contenido por criptomoneda, pueden contactar arriba, pero termina siempre abajo. Y en este punto particular, lo que me interesa señalar es que hoy un acto de violencia sexual a un niño, niña, adolescente en Internet se perpetúa. La violencia se eternaliza. Un video de violencia sexual de un niño de 5 años hoy, cuando ese niño tenga 50 años, el video va a seguir existiendo y va a seguir rebotando o permaneciendo en Internet. Cuando hablamos de grooming, no solo hablamos de abuso individual. En muchos casos, detrás de cada depredador hay un mercado criminal. Ese mercado se alimenta y distribuye a través de lo que se conoce como la web profunda o deep web, un espacio de Internet que no aparece en los buscadores convencionales y que requiere herramientas para acceder de forma anónima. Allí circulan imágenes, videos y grabaciones de menores obtenidas a través del grooming. Y sí, muchas veces los groomers no actúan solos. Captan material, lo venden o lo intercambian con redes criminales que lucran con ese horror. En 2024, la Internet Watch Foundation reportó que más de 291.000 páginas con material de abuso infantil fueron eliminadas. Es la cifra más alta jamás registrada. Y el National Center for Missing and Exploited Children en Estados Unidos asistió en casi 30.000 casos de niños desaparecidos, muchos vinculados al abuso en línea. Lo más grave, todo esto ocurre mientras los adultos confiamos, sin supervisión, en las pantallas que entregamos a nuestros hijos. Por eso es urgente que dejemos de normalizar el acceso libre a Internet sin acompañamiento, porque cuando hay demanda, siempre habrá alguien dispuesto a producir ese contenido, y mientras sigamos en silencio, seguiremos siendo parte del problema. Es como decía, desde todo punto de vista es muy sórdido, es una cosa que a uno le cuesta entender. Como bien abominable. Lo del narcotráfico, la organización, muchos de los que están en esa organización ni consumen la droga, pero saben que hay quien la consume. Exacto. En este caso es exactamente igual, hay quienes pues sencillamente lo organizan para otros que lo consumen, pero ¿de cuánto estamos hablando de ese mercado que consume este tipo de contenido, Hernán? A ver, hay 3 perfiles, el que produce, al igual que el narcotráfico, el que produce, el que distribuye y el que consume. El grooming, por ejemplo, es el acto de manipulación donde el pedófilo engancha a la víctima, fideliza el vínculo en un sesgo de perfil que nosotros venimos estudiando, un perfil pasivo-agresivo, sexualiza la conversación en algún momento y ahí se perfecciona el acto de violencia sexual. Una vez que tiene enganchada a la víctima, yo hablo del secuestro emocional. Entiendo que este delito es un secuestro emocional donde no solamente la víctima es rehén del secuestro, sino que la víctima luego es utilizada para secuestrar a otras víctimas. Es decir, los propios chicos como carnada contactando a otros chicos. En el narcotráfico serían, en Argentina decimos los soldaditos, ¿no? Que son las personas que
forman parte de este circuito. Bueno, hoy los niños, niñas, adolescentes son esos soldaditos de la pedofilia, porque cuando vemos que hoy, mediante la inteligencia artificial, adolescentes desnudan a adolescentes en un mecanismo que se denomina deepfake, que es utilizar el rostro y un cuerpo ajeno para compartir, para vender en plataformas de la Deep Web como Telegram, lo que estamos queriendo decir es que están siendo los adolescentes rehenes y funcionales al mecanismo de la pedofilia que viene con un poder muy grande, Maquinaria grande. naturalizando su matriz perversa. No todos los depredadores lucen como los imaginamos. Muchos tienen perfiles comunes, vidas aparentemente normales, incluso ocupaciones que inspiran confianza, pero comparten rasgos y conductas que debemos conocer para proteger a nuestros niños. El depredador digital es mayoritariamente un hombre adulto. Domina la manipulación emocional como una herramienta para controlar. Detecta con rapidez las vulnerabilidades en los menores, baja autoestima, soledad, carencias afectivas. Construye un vínculo de confianza con paciencia y persistencia. Puede esperar semanas o meses antes de dar el siguiente paso. Se adapta con facilidad, miente con naturalidad y se presenta como un par o como una figura protectora. Se mueve con total anonimato, aprovechando los vacíos de supervisión y seguridad en las plataformas. Muchos lo hacen por gratificación personal, otros para producir contenido que luego circula en redes criminales ocultas en la web profunda. Y lo más alarmante, sabe exactamente lo que está haciendo. Calcula cada palabra, simula empatía y usa el afecto como anzuelo. Por eso, prevenir no es solo vigilar pantallas, es educar emocionalmente, es enseñar a nuestros hijos a decir esto no me gusta, esto me incomoda y lo más importante, esto se lo cuento a un adulto. Claro, pero ¿cómo los atrapan? ¿Cuál es la metodología para que también sepamos todo? Y sepan los adolescentes, además, sobre todo los adolescentes, pero los niños hay que explicárselo de otra manera o protegerlos de otra forma, pero el Sí, adolescente que ahí puede ver esto puede estar más alerta. el tema, Gladys, es que pensá que hoy un niño a los 9 años tiene acceso a cualquier plataforma en promedio y antes la curva va para abajo, no va para arriba, con lo cual esa ingenuidad, esa literalidad, esa distorsión entre la fantasía y realidad, en la cual un padre descansa con un dispositivo, hay un aprovechamiento real de estas redes de pedofilia en edades cada vez más prematuras, porque cuando analizamos los índices de casuística en el delito de mal llamado pornografía infantil, vemos que las víctimas tienen entre 3 y 13 años. Actos de violencia sexual a bebés, digamos, esto es lo que estamos viendo. ¿Y cómo los enganchan? La verdad que son perfiles muy hábiles, son perfiles muy manipuladores, son perfiles muy encantadores, saben cómo hacerlo, se nutren de la información que las propias familias dan inconscientemente, y ahí aparece el fenómeno del parenting, padres y madres que sobreexponen datos personales de sus hijos o hijas y que son utilizados por las redes de pedofilia para captar, para enganchar a ese hijo o a esa hija. Inconscientemente un padre, sin saberlo, está sobreexponiendo y está de manera negligente descuidando a quien más ama, a quien más quiere proteger. Por eso digo, ¿cómo los enganchan? Por cualquier plataforma, por cualquier red social, por cualquier juego online, por cualquier plataforma, digo, de manera omnipresente, Sí. están generando esos lazos. Hernán, pero para atrapar un poco, porque acabas de decir, por ejemplo, los casos que hemos escuchado, espantosos, hasta de bebés, ¿no? Pero ya eso está dentro de un Sí, entorno familiar, entre lo que hablábamos antes, que es exacto, lo que hablamos anteriormente. el núcleo padre, madre, incluso hasta que negocian con esos hijos, un horror. Absolutamente. Eso ya se destapa de otra manera, ¿no? Porque a veces se desconoce hasta que se logra incluso un familiar, alguien que lo denuncia, que lo puede, que lo ve finalmente y lo denuncia. Ahora bien, en los niños ya de más edad, como bien dice, ahí sí puede haber esto de agarrarlos de alguna manera a través de mensajes muy, muy atractivos. Ahora, el adolescente, que tiene un poquito más de criterio, ¿cómo se entrampa dentro de estas conversaciones? ¿Qué hacen para que no pueda salirse, incluso pueda terminar siendo víctima? A ver, muchas variables. Te podría contar muchas variables. Por ejemplo, empezamos a ver cómo se empiezan a atar, o sea, hay vasos comunicantes con otras problemáticas, con otras conflictividades que son aprovechadas por contexto, por las redes de pedofilia, y ahí aparece el adolescente siendo víctima. Por ejemplo, hoy hay mucho auge en Argentina y en América Latina de las apuestas de adolescentes
¿no? Que apuestan en partidos de fútbol, en peleas, etcétera, porque quieren obtener dinero. Bueno, esto es interpretado por la pedofilia, que va a generar un mecanismo de manipulación y de coerción tendiente a: sé que necesitas plata, podés tener plata fácil, necesito que hagas esto. Por eso digo, cuando decimos que adolescentes comienzan a desnudar a otras adolescentes para vender ese contenido en los grupos cerrados de pedofilia que operan en Telegram, lo que estamos queriendo decir es que, fíjate cómo de una situación compleja de vulnerabilidad, de violencia, que nada tiene que ver con lo sexual, ¿no? Porque hay una cuestión de adicción, hay una cuestión de ludopatía, etcétera. Esto, por Claro, contexto y por coyuntura, es interpretado y comienzan a actuar. Digo, rápidamente. las variables son muchísimas. Sí, ahora bien, que vemos luchas incluso que se están ahorita publicando. No sé hasta qué punto es una publicación realmente para hacer lucha contra los pedófilos o buscando viralidad. No sé cómo lo ves tú, videos en los que atrapan a la persona, llegan al punto de la cita, se continúa la conversación hasta que lo registran y lo ponen en evidencia. Eso me gustaría tu interpretación con relación a eso, que sí está ya está, es parte de una práctica frecuente y además publicada. Qué interesante lo que traes, porque verdaderamente nosotros venimos señalando y denunciando este tipo de actos que nunca van a terminar con el pedófilo preso. O sea, los perfiles, la venganza por mano propia no es justicia. Y en este punto particular vemos cómo la construcción de perfiles falsos, eh, convirtiéndose perfiles en provocadores del delito, nunca van a terminar con ese pedófilo preso. Entonces digo, en esto queremos y somos muy determinantes, Mm. eh, esgrimiendo un mensaje que tiene que ver con que cesen estos actos. A la pedofilia se la combate en el aula, con educación con las familias, con políticas públicas, con mensajes contundentes, entendiendo que una sociedad informada es una sociedad protegida, conversando en estos espacios. No se la combate con mano propia, donde ese resultado nunca va a ser el deseado, es decir, Claro. el pedófilo preso. Esto también es interesante decirlo. Ujú. De hecho, también, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé cómo es en Argentina y en otros países eso no ocurre, pero acá identifican una vez que se define, pues se precisa que ha cometido, ¿no? Un acto de pedofilia, si lleva un proceso judicial o lo que sea, igual se le registra y públicamente está esa información para todos, de manera que sepan si en su zona hay un pedófilo cerca. Eso es interesante. Sí. Eso es interesante. Las legislaciones deben avanzar en el registro de predadores sexuales. Mucho protocolo para los delitos en el orden físico. Todavía no hay protocolo, Gladys. Todavía los estados no conciben a Internet y a las violencias que suscitan en Internet como algo realmente importante, Claro. determinante. Recién los estados están empezando a generar conciencia. Por eso cuando yo pienso y digo, ok, si existe un registro de depredadores sexuales para los delitos que atentan contra la integridad sexual en la vida física, también deben existir para la vida digital, porque hoy una víctima de un acto de violencia sexual en Internet, en el campo emocional, reviste la misma gravedad y el impacto es el mismo de una víctima física. Pero es que además en eso que ocurre en el mundo digital o a través del mundo digital termina, obviamente, ¿no? Generando profundos daños en el mundo físico, en el plano físico de todos Absolutamente, y a nosotros. la vez la revictimización permanente, porque Mm, nunca termina, nunca va a agotarse, la revictimización es eterna. sí. Ahora, y para terminar, el perfil de los pedófilos, no sé si lo tienes identificado. Sí. Segundo, para que la gente lo tenga clarísimo. Y lo segundo es resultado de organizarse como lo vienen haciendo ustedes, por ejemplo, a través de la ONG Grooming Argentina y ahora la organización Grooming Latam. Bien. Perfiles, cuando hablamos de grooming, hablamos de un perfil es un perfil que necesariamente necesita abocar o agotar su matriz perversa propia, y es un perfil que actúa para generar el material. Y ahí nosotros vemos tres perfiles puntuales. Mm, El perfil pasivo, que es el que
contacta, el que se nutre de información, el que se nutre de imágenes de índole sexual, de índole semisexual. Es el perfil que es parte de la cadena, pero Ahí queda, pero es usualmente terrible porque es el que consume, es el que justifica toda la industria. ahí va, ahí va. Por eso es pasivo, pero es un perfil determinante para nosotros. Después está el perfil activo. El perfil activo es el que tiene un rol permanente, sistemático y por supuesto activo en toda esa cadena que es la comercialización, la distribución, el intercambio, el trueque, el que forma parte de los grupos cerrados, el que permanece en las comunidades graves. Ese es el perfil activo. Y Ujú. después está el perfil, a nuestro criterio, el más gravoso, que es el perfil dual. El perfil dual es el que participa de la cadena, el que comercializa, el que distribuye, el que almacena, el que consume, y a la vez es el perfil que comete el acto de violencia sexual. Es decir, es el perfil que comete el acto y Viola. alimenta toda la cadena, Sí. ¿no? Ujú. Hace muy poquito en Argentina tuvimos un caso de un perfil donde contacta a la víctima por una red social, termina enviándole un auto, ese auto fue a un hotel familiar y cometió el acto de violencia sexual que luego, durmiendo a la víctima durante 6 horas, filmó todo el acto. Por eso digo, ese es el perfil dual, ese Mm. es el más grave. Claro. Después, bueno, las iniciativas que nosotros implementamos como red vienen a generar o buscan, pretenden instar a los estados a promover políticas públicas, pretenden armonizar la normativa con propuestas modelo en toda América Latina, permiten mostrar. Yo creo que mostrar es comparar. Cuando medimos casi 30.000 testimonios de niñas, niños y adolescentes de 14 países de América Latina en un estudio que nos llevó 2 años, esto lo hicimos en el Senado de México hace 20 días, lo que estamos haciendo es poner la voz de las niñas, niños y adolescentes respecto a sus experiencias en Internet e interpelar a las sociedades. Por eso es hoy Grooming Latam considero la red que supo construir una iniciativa muy potente para combatir a la otra red, que es la red de la pedofilia. Por Entiendo. eso, Gladys, yo agradezco enormemente tu sensibilidad, tu compromiso genuino por ayudarnos a visibilizar el mensaje. Muchas veces nos sentimos solos, esto Mm. también lo digo, por eso figuras tan importantes en lo comunicacional como vos nos ayudan permanentemente a seguir amplificando un mensaje. Cierro con esto, donde estoy convencido a título personal, y esto me atraviesa como premisa, que una sociedad informada es una sociedad protegida. Por eso Claro. los niveles de protección mediante la comunicación son claves. El Papa Francisco nos dijo, debemos entender a la prevención como un acto de amor, prevenir para cuidar. Y eso, así sentimos y así concebimos la lucha, encontrando en la prevención primaria la única estrategia hoy Sí. válida para poder evitar. Totalmente de acuerdo y sumada también, no solo a la idea, sino a acciones, Gracias. además, y a la orden siempre, en lo que podamos ayudar. Gracias, Gladys. Como periodista comunicadora entiendo el poder de la información, de la educación Absolutamente. como base para la prevención. Gracias, Hernán, por lo que vienes Absolutamente. haciendo. Gracias, Gladys, de corazón. Un placer. Ante un problema tan grave como el grooming, todos podemos hacer algo, pero no basta con tener miedo, hay que actuar. Si eres padre o madre, no esperes a que algo pase para hablar con tu hijo. Pregúntale con quién habla en Internet. Interésate en sus juegos, sus redes, sus emociones. No lo juzgues, escúchalo. El vínculo de confianza es la mejor vacuna contra el abuso. Si eres docente o trabajas con jóvenes, incluye este tema en las conversaciones cotidianas. Ayuda a normalizar la prevención como parte de la formación digital. Un niño que sabe identificar un intento de grooming tiene más herramientas para protegerse. Si eres adolescente o niño y estás viendo esto, recuerda, un verdadero amigo no te pide que guardes secretos incómodos, ni que ocultes lo que haces. Si algo te incomoda o te confunde, habla inmediatamente con un adulto en quien confíes. No estás solo. Y si trabajas en tecnología, en plataformas o medios, no puedes mirar hacia otro lado. La protección de los usuarios más jóvenes debe ser una prioridad, porque no se trata solo de contenido, sino de vidas.
Todos podemos ser parte de la solución y cada conversación honesta que tengas hoy puede evitar una tragedia mañana. Proteger a nuestros hijos, a nuestros jóvenes es responsabilidad de todos. Tenemos que informarnos, estar atentos. Hablemos abiertamente con nuestros hijos sobre los peligros en línea. Comparte este video para que más personas se unan a esta causa y seamos una comunidad más segura. Nos vemos en el próximo episodio de Suelta el Ruido. No te lo pierdas. Este programa fue presentado por Southday Kia. Conduce con seguridad, decide con libertad.